Vacunas indómitas, intoxicando a ratones atónitos y nos preparan para un nuevo padecer, subiendo el precio a la solución. Y lógicos para bien de los que apuestan por un futuro peor, porque no les da reparo. Les dedico mi canción. Y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico y dile... Hola, Vicky López, médica de familia, pero ahora en otra época de la vida, Otra etapa. bastante más política, concejala en el Ayuntamiento de Córdoba. Queremos hablar contigo justo sobre eso. Médica y también estás en el Ayuntamiento. ¿Cómo se puede compatibilizar las dos cosas? Porque parece que los aspectos sanitarios vienen siempre como de ministerio, ¿no? Es decir, son las leyes de ministerio, son las medidas de ministerio las que parece que son las importantes, el resto un poco las relegadas. Sí, bueno, realmente el espacio político en el que yo estoy es un espacio desde la cercanía, que es el espacio que te permite más democratizarlo todo, ¿no? Entonces se presenta como una oportunidad para democratizar la salud, ¿no? Normalmente nos vienen todos los programas de salud que vienen desde arriba, ¿no? Y que al final son como cuadrados que hay que encajar en círculos casi y que no tienen nada que ver con el territorio y con su realidad, ¿no? Entonces en el municipalismo hay la oportunidad de poder cambiar esos programas y poder trazarlos desde abajo, ¿no? Para mí está siendo un lujo poder hacer esas cosas. Bueno, Virchow siempre decía, ¿no?, que la política no es nada más que medicina de una manera más amplia, ¿no? Pues lo tengo muy claro eso, ¿no? Que al final la política también consiste mucho en lo mismo que hacía en la consulta, pero a un nivel más global y con la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es eso justo? Cambiar de paradigma, de estar en la consulta con la bata y de repente, pues eso, cambiar casi de botas y decir, oye, voy a dar un salto. Bueno, no ha sido algo de un día para otro, ¿no? Evidentemente. La verdad que en mi trayectoria de movimientos sociales desde hace muchísimos años, ¿no? Y casi que yo me metí en la medicina porque entendía que mi campo de lucha iba a ser la salud, ¿no? Entonces, para mí no ha sido un salto, sino un paso más en el camino, ¿no? Algo que me ha llevado la vida, ¿no? Y ¿se puede hacer política dentro de la consulta? Y no me refiero partidista, no me refiero a decir al paciente, vote usted esto, ni siquiera poniendo buenas caras o malas cuando alguien da una expresión política. Me refiero a la política con mayúsculas. ¿Se puede hacer dentro de la consulta? Claro que se puede hacer. Es más, creo que es importante hacerla. Tenemos la idea de que la política es la política institucional, ¿no? Y es esa política que tiene que ver con los partidos, pero en realidad política es todo, ¿no? Vivimos en sociedades políticas. Es imposible no hacer política. Y esa idea que nos quieren hacer creer de que la salud es algo neutral, no lo es. La salud tiene mucha ideología detrás. Entonces es muy importante que la persona que está al otro lado de la consulta tenga esa visión de la salud y no engañe con las supuestas tecnificaciones y supuestas neutralidades y sea capaz de darle una dimensión política. Si en la consulta recibimos a gente con miles de trastornos mentales que tienen que ver con la crisis, los desahucios, con las desigualdades sociales en salud, etcétera, etcétera, no podemos decir que no vamos a hacer política desde la consulta. Entonces la medicina tampoco es neutral. Tampoco es neutral, por supuesto que no es neutral. Eso, bueno, la ciencia hegemónica nos hace creer que las ciencias son neutrales, pero siempre se hacen desde un punto de vista. De hecho, vamos, nuestra medicina está hecha desde un punto de vista de hombre blanco, occidental, de clase media alta, y ese es el punto de vista desde el que se hizo todo, ¿no? Jamás se le preguntaron los saberes ni a las mujeres, ni a determinadas etnias, ¿no? Es una medicina hecha absolutamente desde un lado, aunque nos intente hacer creer que no. Vale. Con el tema de los ayuntamientos, estaba mencionando antes que es acercar la democratización, ¿no?, de la medicina o por lo menos de la participación en salud dentro de un propio ayuntamiento, de unos municipios, etcétera. ¿De qué forma se puede generar esa participación y que sea verdadera? Bueno, si miramos la salud además desde una visión de determinantes sociales, la participación en salud es prácticamente todo, ¿no? Porque no hay un sitio donde se pueda construir mejor salud que desde las realidades sociales, ¿no?
La forma de generar la participación, en realidad la participación casi que se autogenera. Lo que hay que hacer es no estorbar casi, ¿no? Yo siempre digo que cuando llegamos a las instituciones, llegamos para ser instituciones facilitadoras, no para liderar, ¿no? Eso es importante. Tenemos en todos los territorios experiencias de movimientos autónomos que construyen salud día a día, ¿no? Tenemos plataformas como estos desahucios que forman grupos de afinidad y de apoyo mutuo donde desmedicalizan un problema social. Tenemos grupos de crianza y de apego que comparten saberes que cuando el sistema sanitario no les da esa respuesta, ¿no? Tenemos pues grupos de huertos urbanos, ¿no?, que trabajan en alimentación saludable y en creación de lazos sociales. Tenemos miles de experiencias que se dan de manera autónoma, que lo único que se han hecho desde las instituciones es intentar evitarlas. Entonces yo creo que ahora ha llegado el momento de potenciarlas y hacer que esos microespacios de resistencia se hagan más grandes. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacer que plantar esa semilla y que siga creciendo. Con el tema de estos desahucios, esto que mi depresión no es porque yo sea débil, sino porque me han quitado la casa. Eso es. ¿No? Vale. A veces participación se genera, lo generan todos los ayuntamientos. Incluso está bien visto la participación. A veces se puede ver la participación como medio o como fin. ¿Qué diferencia es esta? Bueno, la participación está de moda, ¿no? Es como una palabra que le están quitando su significado, ¿no? La participación como fin es la democracia en sí, ¿no? La democracia como verbo, ¿no? Es esa participación que se construye haciendo, ¿no? La participación como medio es una participación que lo que hace es legitimar los programas institucionales, ¿no? Yo creo un programa desde arriba y ahora le pregunto a la gente su opinión de manera falsa para decir que mi programa es muy válido, ¿no? Pues esa es la participación como medio, ¿no? Una participación que no persigue un empoderamiento de la ciudadanía, que no persigue esos modelos de cogestión y de autogestión, sino que lo que quiere es legitimar a las instituciones en su propio control, ¿no? A veces, por ejemplo, se han creado foros participativos, que algunos muy loables y que han conseguido muchas cosas. La mayoría de lo que yo he visto o lo que hemos podido leer no están así. Normalmente en estos foros de participación o no tanto los establecidos, aunque sean solamente los coyunturales, suele haber unos agentes sociales, ¿no? Está la parte del ayuntamiento y otros agentes sociales, ya pueden ser ONGs locales o asociaciones de vecinales o de barrio, muchas veces subvencionadas por el propio ayuntamiento. Y del mismo modo que lo que pueden decir dentro de ese foro o lo que dentro del espacio que les dejan, pues es un poco limitado. ¿Cómo gestionamos esto? Efectivamente, nadie muerde la mano que le da de comer, ¿no? Bueno, eso es difícil de gestionar porque en el imaginario social está que quien te da el dinero es el que manda, ¿no? Entonces, eso ya de por sí es difícil de gestionar. Cuando estás en una institución y quieres cambiar esas cosas, lo que tienes sobre todo es que conseguir que los movimientos conserven su autonomía, ¿no? Eso es importante para que la participación sea verdadera. Generalmente se hace creando el proceso con ellos desde abajo, ¿sabes? Si tú compartes ese proceso con ellos y día tras día vas facilitando y ayudándole a que eso se construya, se crea una relación horizontal, ¿no? Se crea una relación en la que no hay esa simetría de poder que suelen tener instituciones y asociaciones, agentes sociales, ciudadanía, etcétera, ¿no? Sino que al construirse en común se fusiona, ¿no?, digamos, el interés. Lo contrario sería un poco lo que estaba diciendo antes de participación como medio, el hecho de nosotros como institución tenemos un proyecto, claro, y tenemos el proyecto, tenemos las ideas, sabemos cómo hacerlo tal, y casi al final de todo pues lo proponemos a la ciudadanía de opinar, pero esto se va a hacer. Estaríamos más ante una selección antes que a una elección. Sí. Y además con una visión absolutamente capitalista de la participación, ¿no? Con la participación además como simplemente como libertad de elección o como que el que de vez en cuando puedas expresar tu opinión, ¿no? Creo que no hay nada más capitalista que eso es otro de los problemas que tenemos en la participación, ¿no? Cuando nos hacen creer que la participación es que puedas elegir tener el pediatra por la tarde o que puedas elegir que te manden este medicamento o el otro, ¿no?
Vale, pues ponme algunos ejemplos de participación dentro de la salud, ya sea dentro del ayuntamiento en el que estás o en general en España. Bueno, hay muchos proyectos en España y ahora con el auge de los nuevos municipalismos creo que cada vez más. Tenemos proyectos con metodologías de investigación y acción participativa, suelen ser unos proyectos que conservan bastante la autonomía de la población y que además trabajan mucho ese empoderamiento, ¿no? Tenemos el proyecto RIU en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que se ha hecho además con poblaciones vulnerables, con una visión de determinantes sociales, ¿no? Es un proyecto donde se han formado muchos agentes de salud y a través de ellos se han hecho muchos programas participativos en diferentes territorios, ese es uno de los que más miramos. Luego están también los proyectos de Madrid Salud, ¿no? No podemos olvidar la labor que se está haciendo en Madrid desde los centros de salud comunitarios, ¿no? Villaverde es un ejemplo que creo que todos conocemos, ¿no? Que ahí se están haciendo muchas cosas, ahora con el auge de la ciudad de los cuidados, ¿no? Que se está haciendo también en Madrid, en Zaragoza, ¿no? Hay muchos sitios, en Barcelona con los planes de barrio también están haciendo muchas cosas que tienen que ver con esa participación en salud asentada en el territorio. Lo curioso es que la mayoría de estas cosas de participación en salud no vienen de los sistemas sanitarios, ¿no? Eso dice mucho de cómo están organizando estos sistemas sanitarios, ¿no? Cuando la participación en salud tiene que salir de fuera y en muchos casos que ni siquiera participan los sistemas sanitarios autonómicos, ¿no? Sí, para ir terminando, háblame sobre el concepto de investigación, acción, participación. ¿Esto qué es? ¿Cómo se une este círculo? Bueno, pues en la investigación hay como un gradiente, ¿no? de cuando el investigador está fuera y cuando se hace desde dentro, ¿no? Pues digamos que las metodologías participativas sería donde no hay diferencia entre investigador e investigado. Estás tan dentro del terreno que ya esa línea se desdibuja. La investigación y acción participativa tiene que ver con que tanto el proceso de diagnóstico, cuando se hace el primer proceso de investigación, participa toda la comunidad, ¿no? Si estamos hablando de una comunidad, que también hay muchas clases, ¿no? Pero la que más usamos es la orientada a la comunidad. Participa toda la comunidad de manera que el investigador no tiene un papel relevante, sino que todas las personas que están allí construyen la investigación. Pero esa investigación no se va a quedar solo en unos resultados, sino que una vez que se tienen los resultados, se devuelven, se vuelven a reformular y se crea una intervención, ¿no? El final no va a ser unas conclusiones, sino que el final va a ser una acción y una evaluación. Toma ya. Para terminar, si quieres, mira, con el tema de la participación, aquí debatiéndolo, antes estábamos por aquí, y normalmente surge cuál es el límite de la participación. Porque, por ejemplo, como la consulta muchas veces se dice hasta dónde el paciente puede participar del proceso o de diagnóstico o de tratamiento o luego de los planes de acción con respecto a su tratamiento. Y aquí en participación parecido, es decir, la población no sabe sobre salud, la población no sabe sobre sanidad. Entonces, esto es así. Y por otro lado, ¿cuáles serían los límites de esta participación, si es que los hay? Bueno, yo soy de la perspectiva de que hay pocos límites en la participación. En las sociedades en las que vivimos, ¿no? que vivimos en un sitio donde el mercado manda más que el Estado, ¿no? Con unas sociedades neoliberales, capitalistas y demás, el principal peligro que tiene la participación es que se convierta en esa libertad de elección sin ningún trasfondo social, ¿no? Eso para mí es el mayor peligro y donde hay que poner el límite, ¿no? Yo ahora como concejala voy mucho a los barrios y cuando yo pregunto de primera me piden siempre aparcamiento, lo cual es absolutamente contrario a tener una ciudad sostenible, ¿no? Entonces es verdad que te preguntas, ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Hasta dónde? Bueno, pues que si rasco más salen las verdaderas necesidades, ¿no? Lo importante es que los procesos participativos estén bien hechos y con una cierta profundidad y entonces no hace falta poner muchos límites. Si hacemos procesos participativos que nos quedamos en la superficie, pues lo que va a salir es lo hegemónico, seguro. Es decir, que no hay participación real sin transformación. Por supuesto. Por supuesto. Vale, pues Vicky, muchas gracias. Gracias Nos a ti. vemos en la siguiente. Gracias.